Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Los campos están maduros para la siega, basado en el Evangelio de Juan capítulo 4, versos 27 al 42. Te ruego que antes me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu Hijo amado Jesús, quien vino para hacer tu obra, la salvación de los hombres. Y Él, oh Dios, nos ha atraído a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que esta palabra nos muestre todo lo que el Señor Jesús ha hecho en favor de nosotros. Y nos comprometamos contigo para vivir una vida que te dé gloria, que te dé honra, que te dé alabanza. Así te lo pedimos en el santo, bendito y dulce nombre de Jesús. Amén. Juan, quien escribe su Evangelio, nos dice que en la primera parte del capítulo 4 Jesús va a Sicar, una ciudad ubicada en la región de Samaria. Y el Señor Jesús va a propósito, a exprofeso, a ese lugar, porque Él en su omnisciencia sabía que una mujer samaritana, desechada de su pueblo, señalada por la sociedad como una mujer adúltera, fornicaria, va a ir al pozo de Jacob a sacar agua al mediodía. Y justamente en el momento en que la mujer samaritana va llegando al pozo, Jesús está ahí, sentado, cansado del camino, hambriento y sediento, pero esperándola, como en una cita, para mostrarle que ella es una mujer pecadora, que necesita arrepentirse, que necesita de Dios, y al hacer esto la mujer encontrará a Jesús como su Mesías, su Salvador. Y eso es lo que nos dice Juan, que en el momento en que Jesús le dice a la samaritana que había dicho, sabemos que cuando llega el Cristo, Él nos va a revelar todas las cosas. Jesús le dice, yo soy. Jesús usa el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios. Yo soy fue el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando éste vio que la zarza ardía y no se consumía. Dios le mandó a Moisés ir a liberar al pueblo de Israel en Egipto. Y cuando Moisés le dice, Dios, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué voy a decir? Y Dios le dijo, diles que yo soy, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, te manda. Yo soy es el nombre eterno y bendito, glorioso de nuestro Señor Dios. Y Jesús, cuando le dice a la samaritana, yo soy, la samaritana seguramente tembló en su ser y cayó de rodillas, glorificando a Jesús, bendiciéndole, amándole. En ese momento llegan los discípulos que habían ido al pueblo a comprar alimentos. Y bueno, vamos a continuar con la lectura de la palabra y vamos a hacer algunos comentarios. En esto, el momento en que la samaritana escucha de los labios de Jesús, yo soy, Él es el Dios eterno, sus discípulos llegaron y se admiraron de que hablara con una mujer. No era algo usual que un hombre hablase en público con una mujer, y mucho menos con una mujer extraña, y mucho menos con una samaritana. Entonces, los discípulos se asombraron, se admiraron, pero respetuosos con su maestro, y ya habiendo dilucidado que además de ser un rabí, además de ser el profeta, el Cristo, también es el Hijo de Dios, porque así le dijo Natanael cuando llega a Jesús, y Jesús se refiere de Natanael diciendo, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera orando,
yo te vi. Allá a lo lejos, yo te vi y te oí. Y entonces Natanael se postra ante Jesús y le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Así que con este conocimiento de quién es su maestro, ellos guardaron silencio. Sin embargo, pensaron lo siguiente. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Pensaron, ¿qué cosa le estás preguntando? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué te está diciendo? Pero se quedaron callados. En ese momento en que ellos llegan e interrumpen con su presencia el diálogo entre Jesús y la samaritana, ella deja el cántaro y se va corriendo al pueblo a dar aviso de que ella felizmente ha encontrado a su Salvador. Leamos. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, dejó su cántaro, ya no le importaba el cántaro, ya no le importaba el agua, porque había encontrado el agua viva. Ya en ese momento en ella estaba brotando el manantial que Jesús le había prometido. Ya ella tenía la salvación. Y gozosa dejó lo que tenía y fue al pueblo. Y fue a hablar a los hombres. Esta mujer que había sido señalada como una promiscua, como una mujer no grata, como una mujer que rompía los esquemas morales de la sociedad y sobre todo la ley de Dios, y que por eso había ido al mediodía a buscar agua para que la gente no se topara con ella, no la señalara. Ahora no le importaba. Ella estaba feliz, rozagante, alegre, y entonces se dirigió a los hombres de la ciudad en estos términos. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Este hombre es un hombre especial. No es tan solamente el profeta que los samaritanos reconocían como el Mesías. Moisés había dicho en el capítulo 18 de Deuteronomio que Dios levantaría un profeta como él, como Moisés, de en medio de sus hermanos. Y Moisés dijo, a él oíd. Entonces los samaritanos estaban esperando a que viniese el Mesías para escuchar qué es lo que él les iba a explicar, a dar, a enseñar. Pero aquí nosotros vemos que esta mujer dice, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Este hombre es pues más que un hombre, es pues más que el profeta, es Dios mismo, porque ¿quién sino Dios es omnisciente? Ella aquí no explicó lo que para los samaritanos era obvio. Ella había tenido ya 5 maridos y con quien el que ella vivía en ese momento no era su marido. Así que ellos conocían la vida de esta mujer durante 20, 30 años. Y al decirle ella a estos hombres, Él me ha dicho todo lo que yo he hecho, está diciendo, es Dios. Él es el yo soy, porque Él es omnisciente. Y ese es un atributo incomunicable de Dios. La omnisciencia es algo que únicamente pertenece a nuestro Dios. Ni a los ángeles, ni a los demonios, ni a los hombres. Entonces, ella dijo, ¿no será este el Cristo? Ella sabía que sí era el Cristo, pero para que los hombres fuesen animados a ir a preguntar, a ver, a conocer, y no fuesen, por otro lado, llevados, liderados por una mujer, ella de una manera subrepticia, de una manera muy delicada, puso sobre la mesa, ¿no será este el Cristo? Sigamos leyendo. Y salieron de la ciudad e iban a él, a Jesús. Salieron en tropel, salieron corriendo, porque los samaritanos, como los judíos de aquella época de nuestro Señor Jesús, estaban esperando al Mesías. Lamentablemente, muchos judíos esperaban un Mesías guerrero, militar, pero los samaritanos estaban esperando un Mesías salvador de los hombres. Eso lo vamos a ver al último de esta sección. Y por eso
sabían que Dios, quien es el Salvador de los hombres, les estaba visitando. ¿Y cómo iban a ir? Caminando, dando un paso tras otro. No, corrieron dejando sus labores, dejando probablemente su alimentación, que a esa hora algunos quizás estaban almorzando, dejando la enseñanza de los niños, dejando el buey y el arado, y salieron corriendo en tropel a ver, a conocer a este hombre de quien esta mujer estaba dando testimonio de que él es omnisciente. Y además ella les dijo: ¿no será este el Cristo, el Mesías, el Rey que tanto estamos esperando? Sigamos leyendo. Mientras tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Jesús más de una vez dijo que la comida que él saboreaba, que disfrutaba, era hacer la voluntad del Padre. Por encima de su necesidad física que como ser humano tenía, a él le llenaba en su alma hacer la voluntad del Padre. Y esa es la comida especial que Jesús dijo: yo tengo para comer. Esa comida era hacer la voluntad de Dios, quien le había enviado para salvar a la humanidad. Sigamos leyendo. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos no entendían que Jesús estaba refiriendo a una situación espiritual. Y entonces Jesús es más claro y les dice de esta manera. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida es obedecer a Dios y hacer su obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Nosotros vemos que vez tras vez en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios es el Salvador de los hombres. De Dios viene la salvación de la humanidad. Y la obra de Dios es salvar a los hombres. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios ya había hecho un plan perfecto de redención, porque Dios sabía en su omnisciencia que Adán y Eva pecarían contra él, contra Dios, se rebelarían. Y ellos entonces tendrían que morir. Y Dios no quiere la muerte. Así lo dice en el Antiguo Testamento. Dios no quiere la muerte del impío, del pecador, sino que proceda a arrepentimiento y venga a vida eterna. Así que Dios hizo un plan perfecto de salvación y por eso Dios mismo se encarnó. El Verbo Divino se encarnó, se hizo hombre y en esa persona de Jesús muere en la cruz del Calvario para pagar con su vida el precio de nuestra libertad, de nuestro rescate, el pago de nuestros pecados. Así que Dios es el Salvador de los hombres. Y Jesús vino para hacer la obra de Dios, ser el Salvador de los hombres. Sigamos leyendo. No decís, dice el Señor Jesús, no decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega. Es muy posible que este evento, en este momento histórico, haya sido por el mes de diciembre, porque más adelante Juan nos dice que Jesús va a ir al templo de Jerusalén y va a participar en una fiesta, que es la fiesta de la Hanukkah o de las luces, que se hace en diciembre. Así que es posible que haya sido en diciembre. Y como en el mes de abril se hace la siega, entonces tenemos que, sí, es muy posible que haya sido en diciembre esto, y Jesús dice: en 4 meses, que es en abril, que es la siega, ¿no dicen ustedes que en ese momento hay que cosechar? Pero Jesús dice lo siguiente: he aquí, yo les digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Jesús les dice a los discípulos: levanten la cara y vean allá, al fondo, detrás de los trigales verdes. Vienen los samaritanos corriendo en tropel, muchos, y se ve una hilera blanca
que eran las túnicas de ellos con sus turbantes. Y por eso se veía el campo al fondo blanco. Y Jesús dice, ya está madura esta cosecha. Estos samaritanos ya están para recibir el Evangelio. Levanten sus ojos y proclamen el Evangelio. Sigamos leyendo. Ya el segador, dice el Señor Jesús, ya en este momento recibe salario. ¿Cuál es el salario del segador? La felicidad, el gozo, la alegría de ver que la persona viene a Jesús y se arrepiente de sus pecados y recibe vida eterna. Y recoge fruto para vida eterna. Esa persona es el fruto para vida eterna. Para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. En aquel entonces, como ahora nuestros campesinos, por lo general el que siembra y el que ciega es el mismo. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo que en el aspecto espiritual es diferente. Porque en el aspecto espiritual suele ser uno el que siembra y otro el que cosecha. Sigamos leyendo. Porque en este caso, dice el Señor Jesús, el dicho o refrán es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Pablo lo dijo a los corintios. Yo sembré, Apolos regó y Dios da el crecimiento. Entonces, en el camino de Dios, unos siembran y otros cosechan. Quizás a ti te ha tocado sembrar. No te afanes, no te preocupes. Dios es el que va a enviar al segador. Y ambos, el hermano que viene en el futuro y tú, se gozarán en el cielo porque van a ver a gente que está ahí por la labor tuya. Pero quizás a ti te ha tocado segar. Qué gozo, qué alegría. Pero recuerda que hubo alguien atrás de ti que sembró. Así que démosle todos gloria a Dios, quien es el que hace la obra. Sigamos leyendo. Yo os envié a segar, dice el Señor Jesús, lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. El Señor Jesús dice, otros profetas sembraron. Habacuc, Jeremías, Joel, Esdras, Samuel, Isaías, Elías, Eliseo, en fin, ellos sembraron. Y recientemente Juan el Bautista. Pero ahora a ustedes les toca segar y ustedes entran en las labores de ellos. Así que es un campo, el campo de Dios, y ustedes, segadores, al igual que los que sembraron, todos pertenecen al mismo Dios. Sigamos leyendo. Y de aquella ciudad, ahora Juan regresa a los samaritanos y nos dice qué pasa con estos samaritanos que escucharon las buenas noticias de parte de los labios de esta mujer. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Muchos, ciertamente no todos. Nosotros vamos a ver que en la vida espiritual, en la vida cristiana, no todas las personas van a responder a Dios. Pero, gracias a Dios, en este caso, fueron muchos. Y respondieron por el testimonio de la mujer. Y su testimonio fue sencillo. El testimonio de la mujer fue lo siguiente. Leamos. Él me dijo todo lo que yo he hecho. En pocas palabras, Él es Dios. Él que es omnisciente, que conoce todo, conoce mi vida. Y no de hace 10, 15 minutos atrás, de siempre. Entonces, los hombres entendieron que este hombre es alguien muy especial. Dios mismo. El Cristo, porque sabían que el Cristo tenía que ser divino, tenía que ser Dios. Así que van corriendo en tropel. ¿Y qué pasa? Sigamos leyendo. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y nuestro bendito Señor Jesús
se quedó allí 2 días. Y estos 2 días se enlazan con lo que viene más adelante, cuando él va llegando a Capernaum, cuando sale de Samaria y se encuentra con un hombre que es trabajador del rey y que pide a Jesús que bendiga a su hijo que está moribundo. Y así lo hace el Señor. Entonces, todo va uniéndose como un rompecabezas en la vida de Dios, en la vida de Jesús y en la vida de los hijos de Dios, tú y yo. Si estamos nosotros en este momento aquí, en estas circunstancias, es porque Dios así nos ha llevado. Démosle gracias a Dios por quienes somos, por con quien estamos, por nuestro ministerio, etc. Sigamos leyendo. Y muchos más, dice el evangelista, creyeron por su palabra, la palabra de Jesús. Muchos más que los que habían creído por el testimonio de la mujer. Y muchos más creyeron. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Nosotros estamos viendo con nuestros ojos, oyendo con nuestros oídos y tocando con nuestras manos. Así Juan dice en su primera carta universal, lo que hemos visto y oído y tocado, tocante al Verbo Divino, esto les hablamos. Y estos samaritanos tuvieron la gran bendición de ver a Jesús, oír a Jesús, comer con él, reír y preguntar y llegar a un conocimiento de que ellos son pecadores, que necesitan arrepentirse de sus pecados y que Jesús, que es Dios, les perdona. Sigamos leyendo. Y sabemos, dicen estos hombres, que este es en verdad el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. No nada más es el Salvador de los judíos, como los judíos pensaban en aquella época, sino que es Salvador de los judíos, de los samaritanos y de los gentiles. Todo aquel que no es judío es gentil. Bueno, es el Salvador del mundo. Y nosotros sabemos ahora que efectivamente así es, porque nosotros, siendo mexicanos, hemos recibido de Dios la salvación por pura gracia. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, sino que Dios nos atrajo hacia Jesús. Y entonces ahora nosotros hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo y podemos vivir el día a día con nuestro bendito Señor Jesús. Es importante esta palabra, que entendamos que tú y yo tenemos una obligación para con los demás. Tenemos que hablar el Evangelio, las buenas noticias, y no necesitamos ser teólogos, catedráticos, expertos en la Biblia. Podemos solamente dar nuestro testimonio vívido de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero si además nosotros usamos la palabra de Dios y la usamos de una manera correcta, esa palabra que entra hasta los huesos y las coyunturas y los ligamentos y discierne los pensamientos del corazón, cuando usamos esa palabra de verdad y de vida, entonces podemos bendecir aún más a la gente que nos oye. Tenemos que dar testimonio. No podemos cerrar nuestros ojos y ver cómo la gente llega al abismo y caen. Tenemos que hacer nuestra labor de rescatar por lo menos a los que están cerca de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Es verdad que en un momento dado podemos ser chocantes, de que aprovechamos cada situación para enmarcarles que ellos necesitan urgentemente de la gracia y misericordia de Dios, el perdón de Dios, y que tengan vida
vida abundante, vida como esta samaritana, que tenía ya agua viva brotando en su corazón. Y por eso fue y compartió el Evangelio a sus conciudadanos. Esa es una tarea que Jesús nos encomendó. Sus últimas palabras fueron: toda autoridad les he dado al Hijo del Hombre. Y tenemos la obligación de ir más allá, a todas las naciones, a predicar este Evangelio de paz, de justicia, de gracia, de amor, de perdón. Y tú y yo tenemos que hacerlo ya, ahora. No esperemos a que las circunstancias de nuestra vida puedan mejorar. Hoy es el día de salvación. Hagámoslo. Hagamos nuestra labor. Comamos lo que Jesús comía, que era hacer la voluntad del Padre. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra santa. Oh, ayúdanos a compartir a cada persona que está alrededor de nosotros tu bendita palabra, para la gloria de tu nombre. Y que la podamos compartir no solamente con tu bendita palabra, sino también con nuestra vida, con nuestros hechos, nuestras acciones, y que glorifiquemos tu nombre. Que sea así en el dulce nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que todos los martes a las 6 de la tarde tenemos reunión en Facebook Live para orar por tus necesidades. Acompáñanos, 6 de la tarde. Y también te recuerdo que estamos en Facebook, YouTube, ahora en Telegram y WhatsApp. Y bueno, escríbenos, mándanos un mensaje, un comentario, una petición. Con gusto te contestaremos. Apóyanos, acompáñanos todos los martes, jueves y sábados. Comparte sus videos a tus amigos, a tus familiares. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Ve los videos anteriores. Y muchas gracias. Que Dios te bendiga.